El abogado Claudio Lovera, Carlos, está a través de Zoom con nosotros, nos acompaña en esta mañana. Doctor, buen día. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Elvio Franco te saludan. Gracias por atendernos. Cómo no, muy buenos días. Saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, doctor, queremos consultarte. O sea, hoy no se pudo llevar a cabo la audiencia preliminar por una recusación que presentó César Ojeda, si no me equivoco. Él fue intendente interino en algún momento dado, o cuál es la función que él cumplió dentro de la municipalidad. Para lo que es relevante en este caso particular, fue intendente interino. Si bien la nota preparada por el juzgado señala recurso de apelación pendiente respecto a Wilfrido Cáceres, que había recurrido a la audiencia de convocatoria a preliminar como la circunstancia que no permite en este momento procesal realizar esta audiencia. Pero también existe otros recursos pendientes como el que mencionaste y por lo que puedo ver en el sistema también hay recusaciones pendientes respecto a integrantes del Tribunal de Apelación. Bueno, doctor, bueno, el motivo de la llamada es para conocer cuál es la posición de la defensa, en este caso de este Nenecho, qué es lo que sostienen ustedes como defensa, sobre todo ante lo que más mediáticamente tiene efecto de estas personas que declararon, digamos, admitiendo los hechos y que fueron beneficiados con una salida procesal como la suspensión condicional del procedimiento y bajo la condición de devolver sumas de dinero, X sumas de dinero a la municipalidad y también reparar el daño causado a la sociedad mediante donaciones. Hay que dividir lo que implica la acusación formulada por el Ministerio Público. Hay dos secciones, de hecho en algún momento ya habíamos charlado sobre esto. Lo que ocurre es que la Dirección de Gestión de Riesgos en el ámbito de la municipalidad, asunción por normativas, en este caso por ordenanza municipal, es una dirección dentro de la municipalidad que tiene un presupuesto propio y un detalle no menor. La propia dirección es el ordenador de gastos. ¿Qué significa el ordenador de gastos? Esta dirección es la que en un proceso, y es lo que reconoce la Fiscalía cuando formula su acusación, la Fiscalía reconoce que es esta dirección la que llama a licitación, a concurso de precios, es la que hace la evaluación de las ofertas que recibe, luego adjudica, es la que contrata, es la que solicita los bienes o servicios contratados, es decir, es la que a su vez chequea el recibido de esos bienes o servicios y es la que decide el pago. Es decir, decide el pago implica verificar que estén cumplidos todos los requisitos para pagar, lo que implica que previamente se recibió, en este caso son bienes, se recibió el bien, que el bien está conforme con lo contratado, porque si no está conforme con lo contratado al recibir un bien y dar el recibido conforme, es decir, una factura a crédito, que es la que acompaña a la entrega de bienes, si tiene el recibido conforme por parte del ordenador de gastos, en ese momento ya se genera la obligación en el pasivo municipal, y si lo que recibió no tiene el valor de lo que es establecido en el contrato, ya ahí existe un perjuicio patrimonial causado en el ámbito de la dirección. Y finalmente es el que controla si están cumplidos todos los requisitos para ese pago en concreto. Es más, se firma en el contexto de la dirección lo que implica comprobante de ejecución presupuestaria y también se firman y entregan los cheques. Esto está reconocido por la Fiscalía. ¿Eso qué implica? El Ministerio Público construyó una hipótesis de lesión de confianza sobre la base de una de las vertientes de lo que implica la posición de garante en la lesión de confianza. La vertiente es tener la facultad de disponer respecto al patrimonio de otro. También la acusación reconoce que normativamente quien tenía ese carácter de poder disponer del patrimonio de otro era la Dirección de Gestión de Riesgo, no el intendente municipal. Entonces, primera cuestión, en este caso en particular, el intendente municipal no tiene la posición de garante que señala el Ministerio Público, es la causante del supuesto perjuicio patrimonial que se impone. Adicionalmente, y no es menor, la Fiscalía en su acusación respecto a, hay
dos grupos básicamente de funcionarios que están imputados. Están imputados toda una serie de funcionarios que pertenecían a esta dirección, es decir, al ordenador de gastos, y también fueron imputados el intendente y directores, por ejemplo, de administración y finanzas de la intendencia, que no participan de estos procesos relacionados con el carácter ordenador de gastos. Participan en etapas luego de dictámenes de las áreas pertinentes, en etapas que implican remitir fondos a- que tenían presupuestariamente derecho esta dirección. Es decir, cumplir con la obligación de remitir los fondos aprobados por presupuestos para que esta dirección pueda llevar adelante su actividad. Entonces, son dos niveles. ¿Qué ocurre con lo que me preguntaste de todas estas admisiones fácticas para obtener la suspensión condicional del procedimiento? Todas estas admisiones fácticas se están dando al nivel de la Dirección de Gestión de Riesgo. Y uno de los ítems, por ejemplo, que el Ministerio Público señaló, eh, en todas sus acusaciones, por ejemplo, una supuesta simulación de solicitudes de bienes y también una supuesta simulación de haberse recibido los bienes establecidos en el contrato. Bueno, esto es lo que ellos están admitiendo que eventualmente hicieron, pero eso no le afecta al intendente municipal. Por el contrario, quiere decir que si simularon en esta instancia es justamente para que instancias superiores no se percaten de estos hechos. Entonces, realmente, estas aceptaciones fácticas lo que hacen es fortalecer lo que habíamos planteado ya en diferentes momentos. Hay que hacer un corte y un análisis respecto a todo lo obtenido y a estos procedimientos en particular, qué implica y qué función cumple cada uno dentro de ese marco. En realidad, entonces, finalmente, lo que están admitiendo en términos de lo que fue, por ejemplo, la acusación o en términos de lo que fue la suspensión de condicional del procedimiento para quienes se les requirió la suspensión ya al inicio como autoconclusivo. En realidad, están admitiendo haber simulado solicitudes de bienes y haber simulado haberlo recibido. Y eso se produjo en el ámbito de la dirección, no de la intendencia. Bueno, ahora lo que sale, bueno, doctor, en el sentido de, vos estás diciendo que esto no le afecta, digamos, al intendente y la fiscalía dice que esto fortalece la acusación con relación a cada uno de los involucrados. Mencionaste que todo quedaba a cargo de esa dirección de gestión de riesgos, presupuesto, ordenador de gastos, pero ¿quién en algún momento dado el intendente firmó o no firmó algún tipo de resolución para que se pueda pagar o era suficiente ya con lo que salía de esa dirección de riesgos? Es una buena pregunta y la resolución que firma el intendente es de transferencia de recursos de una cuenta municipal en un banco a una cuenta también municipal, cuenta donde los firmantes eran los miembros de la Dirección de Gestión de Riesgo. No es una autorización para pagar, es una transferencia cuenta a cuenta sobre la base de que la ordenanza municipal que crea esta dirección y que es una ordenanza municipal anterior a que Oscar Rodríguez sea intendente de Asunción, que creaba, básicamente en términos sencillos para la ciudadanía, creó un patrimonio dentro del patrimonio municipal. Y ese patrimonio, el fondo para gestión de riesgos, ese patrimonio dentro del patrimonio municipal, eh, estableció que el ordenador de gastos es la dirección. Entonces, lo que hace la resolución de la intendencia es, en términos sencillos, se aprueba, vamos a poner ejemplo de año 2024, se aprueba el presupuesto de la municipalidad para el ejercicio 2025. Se aprueba, por ejemplo, 100 como presupuesto propio de esta dirección. Sabemos que las entidades públicas no tienen al inicio del año presupuestario, no tienen los recursos para poder proporcionarle el 100% de los recursos aprobados por el presupuesto a todas las áreas. Entonces lo que se hace es, de acuerdo a la disponibilidad financiera, se va transfiriendo los recursos aprobados presupuestariamente dentro de un flujo. Esto es lo que te permite la caja. Entonces, para esta dirección también, de acuerdo al avance del tiempo y a las disponibilidades, también la dirección tenía derecho a ciertos porcentajes, por ejemplo, de recaudación municipal.
se va transfiriendo en diferentes épocas del año recursos financieros. ¿En atención a qué? Al presupuesto aprobado. Es lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas cuando se solicita una transferencia de una institución pública dentro de su presupuesto, solicita una transferencia en atención a qué? Al crédito presupuestario aprobado. Pero eso no significa que el Ministerio de Economía y Finanzas esté aprobando antes de hacer esa transferencia la gestión de esa área del Estado. Lo que hace es verifica que haya disponibilidad presupuestaria, lo que implica es una autorización para gastar. Entonces, sobre esa base hace la transferencia, pero eso no es aprobación de pago, porque si fuera aprobación de pago, se debería remitir todo el legajo completo para que esa área haga un control previo al pago. Y eso no existió en el ámbito de estos hechos porque no era aprobación de pago, era simplemente lo que implica la transferencia de recursos financieros conforme a un presupuesto aprobado. Y la fiscalía, al final, porque hay que recordar, yo lo había señalado también, la fiscalía, y eso me había llamado la atención, el caso empezó en el año 2021, cuando la fiscalía imputó en el año 2024, es decir, ya casi más de 3 años de haber iniciado la investigación. Cuando imputó al Ministerio Público había sostenido de que para firmar estas resoluciones de transferencia entre cuentas por parte del intendente, supuestamente en el ámbito de la intendencia se recibía el legajo completo de la contratación para, evidentemente, que se haga una evaluación antes de la transferencia, lo cual no correspondía con la realidad. Es sorprendente que después de 3 años los fiscales no se hayan percatado de eso. Sí se percataron al momento de formular el acto conclusivo días antes cuando llamaron a indagatoria y ahí reconocieron que ese legajo no iba a la intendencia en forma previa a estas transferencias, iba solamente un listado a los efectos de que se pueda, las áreas de contabilidad de la intendencia puedan realizar los cálculos, porque esta dirección tenía básicamente dos rubros, un rubro de prevención y un rubro de mitigación, y entonces el 50% del fondo municipal estaba destinado a la mitigación, el otro 50% a la prevención, y entonces contablemente debían calcular para ver si había disponibilidad presupuestaria dentro de qué rubro básicamente se iba a realizar la transferencia, al solo efecto en ese sentido. Porque luego también las ordenanzas municipales establecían, como es propio, ¿verdad?, de lo que es un control ex post, que áreas como, por ejemplo, Contraloría Interna, que es la que hace auditoría, verifique ex post cada uno de estos procedimientos de pago por parte de la dirección. Ninguna de estas áreas, ninguna de estas auditorías alertaron a la Intendencia Municipal ningún tipo de irregularidad. Ahí lo que quiero entender bien cuando hablas de transferencia de recursos. Todo solamente ahí entonces tenemos que entender que de acuerdo, ¿qué es lo que recibía el intendente para hacer esa transferencia? Un dictamen, un visto bueno de quién o quiénes o de qué departamento, de qué comité recibía él para que pueda hacer esta transferencia de dinero, por lo que entiendo, a la cuenta de esta otra cuenta, digamos, que manejaba la dirección de gestión de riesgo. Sería así más o menos, doctor, para que ellos puedan efectuar ese pago. Así mismo, te doy un ejemplo para comparar y luego te explico las Sí. áreas que intervienen en forma previa. Vamos a poner un ejemplo de nuestro día a día judicial. Tenemos una entidad que es el Ministerio Público que básicamente no tiene fondos propios, ¿verdad? Entonces, los fondos conforme al presupuesto son transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio Público llega a cierta etapa del mes y está previendo que al inicio del siguiente tiene que pagar sueldos de los funcionarios. ¿Qué hace? Envía su necesidad en el sentido según los cálculos que ellos realizan y según también los controles que ellos realizan, de acuerdo a quienes prestaron servicio en un periodo de tiempo, quién no, quién estaba de permiso, quién estaba de ausencia, quién hay que hacerle descuento, etcétera. Entonces le envían, luego de todo ese análisis, le envían una solicitud de transferencia de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas verifica las formalidades, le hace la transferencia a la cuenta del Ministerio Público y la cuenta del Ministerio Público luego tiene que resolver a quién paga y cuánto paga.
Pongamos que entonces el Ministerio Público durante un tiempo determinado a 3 o 4 personas que no prestaron servicios, de todas formas igual le pagó la remuneración completa. Eso no es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, eso es responsabilidad del pagador. Es el pagador el que al final del proceso, teniendo los recursos disponibles, tiene que hacer la revisión final y decir, no, yo no le tengo que pagar a Juan, a Pedro, a Alberto por estos motivos. Si violando su deber lo hace, es su responsabilidad, no la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. A los efectos de una comparación. Y yo nunca vi, honestamente, en ningún caso, de distintas áreas del sector público, distintos ministerios, conocemos muchísima eh, publicación respecto a diferentes casos de lesión de confianza por parte de los ordenadores de gastos en diferentes ministerios, en diferentes instituciones. Yo nunca vi a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas imputado por estas transferencias. Ok, ¿quiénes intervienen antes que el intendente municipal firme esta resolución? En primer lugar, es la dirección la que eleva la solicitud de transferencia de recursos. Entonces, esta gente que está admitiendo los hechos, realmente también le está admitiendo a la Fiscalía que cuando solicitó transferencia de recursos, lo solicitó a sabiendas de que supuestamente había ciertos proveedores a quienes no debía pagar. Por eso digo que es grave que la Fiscalía no haga un buen análisis. Yo no digo que no se pueda conceder la suspensión condicional del procedimiento, pero que haga un buen análisis de cómo está la Fiscalía allanándose de ese tipo de cuestiones. Porque básicamente, si se están admitiendo los hechos en el ámbito de esta dirección, se está admitiendo que simularon solicitudes, simularon entrega de bienes y simularon pedidos sabiendo, simular básicamente es un término bastante elegante, en realidad mintiendo en pedidos sabiendo que no tenía que pagar a determinados proveedores y esos recursos ellos lo iban a utilizar para eso. Bastante grave. Esa solicitud de transferencia de recursos donde no va un legajo para controlar, porque no se duplica la tarea que corresponde a la dirección. Esos legajos después son controlados por Contraloría Interna y se hace auditoría después como un trabajo que realiza la Contraloría. Se sube a la Intendencia el pedido. Ese pedido va al área de contabilidad de la Intendencia dentro de la Dirección General de Administración y Finanzas. El área de contabilidad hace un análisis respecto a el tema, por ejemplo, si la transferencia anterior fue aprobada por Contraloría Interna. Es decir, si fue presentada en realidad la rendición de cuentas de la transferencia anterior, porque es un requisito presentar en realidad la rendición de cuentas para poder tener derecho a una siguiente transferencia. Entonces, te queda si esa rendición de cuentas fue presentada a Contraloría Interna, si es así, te da un OK. Hace un análisis dependiendo de los montos y dependiendo a qué está destinado, porque esa información es la que tiene que brindar la dirección, los porcentajes que están relacionados a mitigación, los porcentajes que están relacionados a prevención. Entonces hace un análisis de monto y divide, esto es mitigación, esto es prevención. ¿Para qué sirve ese análisis? Para ver si está dentro de los presupuestos de cada uno de estos rubros. Y entonces da su visto bueno para avanzar. Ahí pasa a la dirección de presupuestos y dirección de presupuestos, según esta disposición, verifica si hay crédito presupuestario. Si hay crédito presupuestario, da su visto bueno para avanzar. Toda esa información va a la dirección jurídica, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que hace un análisis. ¿Qué análisis realiza y se observa en el dictamen? En primer lugar, si se cumplió el deber de rendir cuentas respecto a la transferencia anterior. Entonces recomienda, si se cumplió el requisito, recomienda que se avance. Verifica si el informe del área de presupuesto señaló de que tiene disponibilidad presupuestaria. Eso está conectado también con el informe de contabilidad. Y por último, le dice al intendente, estando dentro del presupuesto, es decir, autorización para gastar, habiendo rendido cuentas respecto a la transferencia anterior, presentó, señala el contenido de la ordenanza municipal y le señala al intendente que tiene la obligación de transferir recursos a la dirección, porque hay un fondo municipal creado por ordenanza. Recuerde la ciudadanía que la creación de una ordenanza implica los concejales municipales, luego funciona como un órgano legislativo y luego pasa a la intendencia para su promulgación. Entonces señala que tiene la obligación, en atención al presupuesto y en atención a la ordenanza que crea este fondo administrado por la dirección, tiene la obligación de transferir recursos de una cuenta municipal a otra cuenta municipal donde los firmantes son los integrantes de la dirección.
es todo lo que realiza. No es una autorización de pago. Una vez que tienen recursos disponibles en la cuenta bancaria, es la dirección la que se entiende luego de haber hecho la revisión final, tiene que hacer el análisis y si el análisis es positivo para pagar, tiene que firmar en primer término el comprobante de ejecución presupuestaria. El comprobante de ejecución presupuestaria que implica ejecutar el presupuesto y eso hace disminuir el valor del presupuesto. Eso no se firma en intendencia, se firma en la dirección. Y luego firmar el cheque. Entonces, esta gente que, como señalaste, admite hechos, está admitiendo que firmó en ciertos casos comprobantes de ejecución presupuestaria que no correspondían y firmó y entregó cheques que no correspondían. Y eso no lo realizó el intendente. Eso se realizó en el ámbito de la dirección. Entonces, la ¿Cómo? fiscalía, yo creo, Sí. es muy light para hablar en un término el análisis que hace el Ministerio Público respecto a estos supuestos puntualmente de admisión de hechos y de suspensión del procedimiento. O sea, con estas admisiones igual no se llega al intendente, digamos, no se puede vincularle al ex intendente con estos pagos, con estas transferencias o con este presunto Sí, negociado, doctor. no por lo siguiente, cuando la fiscalía acusó, señaló, y es un defecto también que tiene la acusación, señaló que el intendente lo que hizo fue firmar resoluciones de transferencia de recursos. Y ellos utilizaron la expresión, pero no la desarrollaron. ¿Y por qué no la desarrollaron? Porque no tenían ningún elemento para un desarrollo fáctico concreto, señaló, en conocimiento de los trámites realizados. Esa es la expresión que utiliza. En conocimiento de los trámites realizados implica en conocimiento de trámites realizados por la dirección, pero no dice en conocimiento de qué trámite. Es decir, ¿por qué? Porque la fiscalía no tenía ningún elemento. Firmar una resolución de transferencia de recursos cumplidos estos requisitos es un acto normal en el ámbito administrativo. Para usar un término también sencillo, la fiscalía le quiere dar un carácter de anormalidad, para no hablar en términos penales, con la expresión en conocimiento de los trámites previos, pero no explica en su acusación. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo ahora con respecto a estas suspensiones del procedimiento, especialmente las últimas. A esta gente ya había pedido antes de la acusación suspensión del procedimiento y la fiscalía le negó. La acusó, van a audiencia preliminar. Y en audiencia preliminar, por lo que yo pude ver de las transcripciones y también pude ver, por ejemplo, de transmisiones que ustedes realizaron también de esas audiencias, señalan cuestiones no constatables. Es decir, un término sencillo, para obtener la suspensión, dicen cualquier cosa no constatable y el Ministerio Público, inclusive, porque también pude ver las transcripciones, sin hacer siquiera preguntas relevantes en el momento de la indagatoria para tener más elementos y constatar estos dichos, accede a la suspensión. ¿Cómo constatás respecto a alguien que guardó silencio durante más de 4 años de la investigación, que pidió suspensión y el Ministerio Público rechazó? Y el día de la audiencia, integrante de esa dirección, integrante, por ejemplo, del Comité de Evaluación de Ofertas, y otra vez también que en algún momento firmaron, por ejemplo, comprobantes nada más y nada menos de ejecución presupuestaria, que señala, vino una persona y me comentó que supuestamente después de una reunión, Oscar Rodríguez le dijo a otra persona nunca mencionada en el contexto de la investigación, de esto apartame para mi gimnasio. Ah, pequeño detalle. Esa persona que supuestamente transportó esos dichos está muerta. Y la fiscalía va a tropezar con lo siguiente. ¿Qué implica la suspensión del procedimiento? La suspensión del procedimiento implica que la persona que es beneficiada sigue siendo imputada, mantiene el carácter de imputado y lo va a mantener. Creo que los plazos de suspensión son de 2 años. ¿Eso qué significa? Con altísima probabilidad van a mantener el carácter de imputados para el momento del juicio, porque entiendo que el siguiente paso del Ministerio Público, dentro de esta falta de análisis absoluto
va a ofrecer seguramente a futuro a estas personas como testigos. El problema es el siguiente: por el plazo de suspensión que le están dando, van a sentarse en juicio oral manteniendo la calidad de imputados. Al mantener la calidad de imputados, no se le puede tomar el primer requisito de una testimonial conforme al Código Procesal Penal. No se le va a poder tomar el juramento conforme a la Constitución. No se le va a poder tomar el juramento y a su vez, como mantiene el carácter de imputado conforme a las reglas del Código Penal en materia de lo que es testimonio falso, una persona que miente para desviar una persecución penal respecto a él, conforme al Código Penal, es una medida de política criminal. Dependiendo de la decisión del tribunal, puede ser o eximido de pena o con una pena atenuada. Es decir, se comprende que una persona expuesta a una persecución penal, se comprende una forma de decir, mienta en juicio. Entonces, se encuentra con esta situación de una persona a quien no se le puede tomar testimonio jurado. ¿Por qué? Porque la fiscalía le pide 2 años de suspensión y va a seguir siendo imputado para el momento del juicio. A su vez, una persona que tiene estos beneficios de política criminal en caso de que mienta. ¿Y por qué va a mentir? ¿Qué va a ocurrir cuando me toque preguntarle a estas personas respecto a sus conductas en el marco de estos procedimientos? Por los dichos que ellos puedan vertir respecto a sus conductas en el marco de estos hechos, ellos van a estar expuestos a posiblemente, mintiendo en ese contexto, a que se les revoque la suspensión. Y van a optar por mentir, porque ya mintieron y le indilgaron a una persona fallecida para que no se pueda corroborar para obtener la suspensión. ¿Qué expectativa tenemos que digan la verdad? Ninguna. Lo que Así. estas personas no están evaluando es lo siguiente: dentro de una expectativa de 2 años que señala la Fiscalía tenía respecto a ellos en atención al carácter de cómplice que tiene un marco penal atenuado. Dentro de una expectativa de 2 años están optando por mentir. Evidentemente, si van a seguir optando por mentir en el transcurso del tiempo y eventualmente un tribunal le reciba el testimonio jurado, pese a las objeciones que estoy señalando, se están exponiendo a marcos penales de 10 años en materia de testimonio falso, con una atenuación en caso que el tribunal lo considere, más 5 años por denuncia falsa, es decir, a un marco penal de 15 años. Quiero ver a esas personas en esa situación. Con la información que estamos recopilando a partir de estas audiencias realizadas, ya estamos reconstruyendo una serie de elementos para cruzar estos dichos en caso de que vayamos a juicio oral. No va a ser la primera vez que con un poco de tiempo vamos a poder cruzar sin problema estos aspectos de credibilidad y también de contradicciones por parte, insisto, de personas que, si llegamos a juicio oral, dependiendo de lo que se pronuncie el juzgado penal de garantía luego de la audiencia preliminar, van a mantener el carácter de imputado para ese momento. Ya mintieron, ligándole a un fallecido y con varias inconsistencias que no voy a adelantar, pero que ya identificamos varias inconsistencias y vamos a ofrecer pruebas para graficar esas inconsistencias. Y finalmente van a desarrollar una conducta que en realidad, el mentir en el contexto de un procedimiento penal por parte de un imputado, obviamente el imputado está exonerado en el sentido del juramento promesa de decir verdad. Pero el mentir en el contexto de un procedimiento penal es un factor que uno tiene que evaluar justamente en el contexto de otorgar o no salidas como la suspensión condicional del procedimiento. Y si se detecta que mintió en el marco de un procedimiento penal para obtener esa suspensión debe ser revocada. Y bueno, nosotros nos vamos a encargar de acreditar esa circunstancia. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente resto de jornada. Muy buen día. Muy buen día, saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, el abogado Claudio Lovera, entonces defensor de Óscar Nenecho Rodríguez. Para